Le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas, a Ulises Lara. Él es portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México y estábamos abordando el tema del espionaje y qué avances hay en este tema, que es una investigación que, por supuesto, no es nueva, Ulises. Es correcto, muchas gracias por la invitación, Álvaro Alejandro. Como hemos comentado ya en otros momentos, esta es una investigación de ya larga data, toda vez que fue un asunto que prácticamente se conoció, se tuvo el manejo cuando recién llegamos a la Fiscalía. Había un edificio que formaba parte del conjunto, pero no estaba debidamente registrado. Nos encontramos con que había personas que estaban haciendo entrega-recepción y no estaba claro cuáles habían sido sus funciones. Y además algo que resultaba interesante es que había un vínculo muy cercano con la entonces Secretaría de Gobierno y que pues nos habían entregado de manera muy sucinta unas actas que tenían poca información, sobre todo tratándose de una estructura que en ese momento podía parecernos una estructura pues importante. Tenía directores, subdirectores, jefes de unidad y temas operativos, vehículos, equipos, pero al entregarlos no encontramos información, digamos, importante, y poco de lo que se entregó fue útil en su momento. Conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que había mucha más información. Apareció un reportaje que habría que reconocer, fue una de las cosas que prendió las alertas. Y sobre esta tarea nos dimos a buscar más información. La entonces coordinación de averiguaciones previas estuvo al cargo de la investigación, logró obtener importantes datos, por lo menos una computadora, una camioneta y otros materiales que nos estaban dando muestras de que se habían realizado actividades como escuchas, que habían hecho geolocalizaciones, que se encontraban algunos informes, pero nada de eso obraba en los informes originales que nos habían entregado Álvaro Alejandro. Y había un profundo trabajo porque pues mucho de lo que ellos habían realizado pues estaba prácticamente destruido. Solamente encontrábamos con algunos de ellos, pero fue suficiente para dar cuenta de que se habían realizado muchas escuchas, que se tenían grabaciones de personajes de lo que llamaríamos entonces la oposición a este gobierno, de periodistas y de personajes públicos, y que estaban siendo escuchados en actividades diversas, desde, digamos, visitas a restaurantes o fiestas privadas y hasta conversaciones, digamos, íntimas. En ese sentido fue que todavía se hizo un trabajo de investigación más profundo y la mayor parte de las personas involucradas ya no se encontraban laborando con nosotros, se habían movido, y esto nos llevó todavía a un trabajo mucho mayor. Pero como lo has comentado, en este esfuerzo se fueron haciendo ya las correlaciones, se encontraron, y hoy tenemos ya 6 personas vinculadas a proceso, y estas dos últimas personas, que eran las que habían tenido un amparo bajo el supuesto de que nos estábamos persiguiendo por escuchas indebidas, por lo que se le ha llamado espionaje, pero nosotros ya encontramos elementos suficientes, además con la gente que se encuentra ahora misma internada en los sistemas penitenciarios, que lo que hubo fue pues toda una asociación para cometer delitos, una asociación delictuosa, y este ha sido el motivo por el cual el día de ayer se logró, cuando ellos se presentaron a la audiencia de judicialización del primer caso, que se les presentara la otra orden que estaba en activo y que se les pudiera presentar ante juez de la causa, quien lo conoció y que hoy, bueno, pues ya está resolviendo sobre su situación en cuanto a lo que se refiere a la prisión preventiva justificada. Lo que les puedo comentar muy brevemente es que la mayor parte de estas escuchas, que hoy se encuentran en un, digamos, en un porcentaje muy reducido respecto a lo que se hacía, así como otro tipo de información que ha resultado interesante conocer después de que hemos tenido, como ustedes saben, también una investigación amplia sobre la corrupción en el sistema de bienes raíces, que también había intención de conocer de propiedades y de otro tipo
de componentes sobre los cuales hoy entendemos estarían pensando en apropiarse o despojar a los legítimos dueños de los mismos. Esto formará parte, desde luego, ya una vez que tenga elemento de prueba, de un trabajo mucho mayor. Pero lo que sí es real es que estas personas integraban información, hacían seguimiento de estos llamados objetivos, y que estas dos personas que acabamos de aprender, pues ocupaban en la escala superior del trabajo. Estaba escuchando ahora mismo a Alejandro, que habla de una sociedad de esta persona, eh, Gustavo N., y que bueno, va a formar parte de toda la integración de la información que nos están señalando, porque pues esto no ha terminado, y seguramente en breve pues tendremos ya más datos, ahora sobre todo con esta acusación, que nos va a permitir girar nuevas órdenes de aprehensión, primero a los que están involucrados y enseguida pues a los otros que hayan sido vinculados con esta actividad que pues a todas luces, más allá de su digamos, orientación para cometer algún acto delictivo, pues es una invasión a la vida privada de las gentes. Y ya bueno, han aparecido algunas anécdotas de estos fenómenos muy graves, porque no creo que no solamente escuchaban, según lo que estamos viendo, a los adversarios, sino también a los de su propio grupo de gobierno. Y esto, bueno, pues habla un poco de pues qué es lo que pasaba por la cabeza de quienes diseñaron, orquestaron, promovieron, fomentaron, patrocinaron a este tipo de trabajos y, por supuesto, invirtieron para contar con vehículos, con sistemas de escucha sofisticados para la época. Arturo N. y Gustavo N. no tienen un nivel menor, entiendo, en aquella estructura en su momento. Posiblemente se trate estos dos personajes de la llave para abrir por completo el caso Sterling, como se le ha llamado, porque se trata de dos personajes de un nivel alto. Ahora, mi pregunta, tenemos todavía, creo que se nos desconectó Ulises, creo que sí, pero vamos a tratar de recuperarlo, porque los dos personajes, Álvaro, son de un nivel tan importante en la estructura que a lo mejor estamos hablando de dos personajes a los que podría valer la pena ofrecerles un criterio de oportunidad para ir hacia más arriba, porque más arriba están los de verdad. O sea, son personajes, dicho de otra manera, que no tendrían la capacidad política de decir quiénes son los objetivos de una investigación de esa naturaleza. No sé si me explico. Sí, evidentemente que la autoridad, al ejercer acción penal contra estos dos personajes que ya hemos mencionado, uno de ellos muy directamente vinculado hasta en un negocio como es el periódico Contrarréplica, obviamente se les ofrecerá como parte de una estrategia es una jurídica. Buena pregunta. Exactamente, un criterio de oportunidad, se ofrecerá los beneficios que la ley prevé para quien esté en posibilidad de aportar información sobre la comisión de delitos de personajes de mayor nivel. Así es. ¿Quién mayor nivel puede ser? Tan arriba Héctor como Serrano como Miguel Ángel Mancera. Porque, a ver, ahí es interesante eso, Álvaro. Estamos hablando de un policía y de un técnico. Sí. De un ingeniero en sistemas, ¿sí?, y de un policía. Estos dos tenían a su cargo, este ingeniero en sistemas y este policía, uno tenía las técnicas de investigación, el otro sabía cómo moverle los fierros, por decirlo de la manera más burda, pero en realidad ellos no son personajes que puedan marcar objetivos políticos. No, a ellos les dan la instrucción. Es correcto. O sea, si aquí se trunca, o sea, hacia estos dos ya no hay manera de que arriba haya otro policía. Arriba tendría que estar un político, a fuerza, porque los objetivos que eran encargados a esta unidad
que está claramente definida por un policía y un ingeniero en sistemas, dicho así, de Sí, claro, sí, sí, sí. hacia arriba los objetivos tenían que estar marcados por una agenda política. Esta agenda política, déjame decirte una cosa, tal cual te lo puedo decir, porque en su momento no es la primera vez que se escuchaba de la casa de Sterling. Sí, por supuesto. Una periodista de Sin embargo y yo, hace muchos años, anduvimos rodeando esa zona y teníamos un par de direcciones que resultaron no ser. Una resultó ser la parte de atrás de un estacionamiento en donde nos metimos y otro nos dieron la parte de atrás de una academia de policía que estaba ahí, donde está el Museo de la Tortura. No sé si lo Sí, ubicas. claro. A un lado, a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, sí. Bueno, en esa zona. Cerca o enfrente, sí, muy cerca ahí. Bueno, y nos dieron 2 direcciones falsas y estuvimos mucho tiempo ahí esperando, porque yo estaba seguro y a mí no me cayó, pues ya no tenía la dirección exacta en su momento. Pero era clarísimo, pues, que estos 2 personajes tenían arriba un jefe. Creo que ya tenemos de regreso a Ulises Lara. Y hay tantos temas ahora que salieron en la conferencia de prensa con Ulises o en la vocería que pues le agradecemos a Ulises que nos dé tiempo de conversarlo. Y si podemos incorporarlo, ya podemos incorporarlo, ya tenemos a Ulises. Gracias. Gracias, Ulises, de regreso, aquí estamos. Una disculpa, No. una falla. Así falla. Iba a preguntar, Ulises, Es a Sterling. preguntarle, Sterling, ¿qué dije? No, es Sterling el que nos Desconectó. Nos desconectó. Es correcto. Iba a preguntarle, Ulises, estas 2 personas, decíamos en la lógica más simple de periodistas, no de ministerios públicos, pues se trata de un ingeniero y de un policía. O sea, en la lógica más simple, estos no tenían el criterio, estos 2 que son personajes importantes, no tenían el criterio para realizar investigación política, porque los 119, creo que son los objetivos que ellos tenían, eran personajes de la vida pública, políticos, personajes que claramente, pues desde arriba se les decía a quién espiar, quiénes eran sus objetivos. Mi pregunta es esta, Ulises. ¿Podría ser posible o se contemplaría la posibilidad de que estos personajes puedan recibir el beneficio, pues, de convertirse de tener el beneficio de ser testigos, Colaboradores. de colaboradores para ir hacia más arriba? Podría ser, sin duda, esa es una opción que está contemplada dentro de un sistema, dentro del todo el sistema. En algunos casos es, como ustedes saben, restrictivo a aquellos que son delitos graves. En este caso estamos dentro de una posibilidad, dentro del tipo de delito del que se está hablando. Pero quiero decirles que esta persona de la que hemos hecho referencia era una persona entrenada, incluso en el extranjero, en materia de inteligencia. Su tarea, que como bien la has descrito, Alejandro, podría parecer una labor específicamente, o digamos, orientado hacia lo técnico. Más bien el técnico eran los que estaban acostumbrados a ver todo el tema de la telefonía, a hacer lo que antes llamaríamos colgarse, pero ahora lo hacían con un sistema más sofisticado. Tenían capacidad de poder captar, digamos, en la calle o desde la calle algunas de las señales, bajarlas sin que fueran detectadas. En fin, tenían una serie digamos, de elementos tecnológicos que requerían de técnicos especializados. Pero también contaban con, digamos, toda la construcción de lo que sería un sistema de inteligencia en el sentido de la utilidad que puedan tener estos para la defensa del Estado y la seguridad nacional, pero con una mala orientación que diríamos es para perseguir a los que, o buscar o encontrar elementos de quienes sean sus adversarios políticos. Y eso es lo que tenemos hoy en esta posibilidad de poder encontrar qué más, qué hacían, dónde está esa información que hoy nos falta, quiénes eran, además de los que ya tenemos algunos de ellos identificados, que además en algunos de los casos tenemos datos muy concretos. En otros les puedo decir con franqueza las voces, no están identificados los nombres de algunos, pero sabemos que también
eran a los del círculo cercano de quien eran buscados. Hablo de sus hijos o de sus familiares cercanos, la esposa, el yerno, en fin. Era toda una idea, así que no solamente creas que era la identificación del posible objetivo porque tiene esta vida pública, porque es un periodista, sino de todo aquello, entendemos, que servía como elemento de presión, tal vez de extorsión, tal vez para chantaje o tal vez para la actuación de otras cosas por ese nivel de confianza, ¿no? Imagínate esto de, ya sé que tienes enfermo a tu tío, a tu papá, nos estamos enterando de que estás sufriendo, yo te puedo ayudar. Desde ese tipo de cosas que te puedes imaginar lo que hay. Entonces ahora sí, estamos por presentar y espero también igualmente que nos den la oportunidad con la amabilidad que siempre lo hacen de presentarles a ustedes un poco cómo estaba funcionando esa estructura, cómo se estaban relacionando, quiénes eran, y porque va a ser muy importante entender esto que acabamos de decir o que acabo de decir, que es el objetivo. ¿Para qué? El para qué es muy importante. ¿Cuánto significaba? ¿Cuánto tiempo dedicaron? ¿Durante cuánto tiempo? Y esas son de las cosas que ahora que estamos ya encontrando a todos estos personajes, lo vamos a hacer. Quiero decirles que además ese entrenamiento pues fue pagado por la propia autoridad. No tenemos audio. Perdimos, creo que el audio de Ulises Lara. A ver si lo podemos recuperar en un momento. Sí, porque ya no lo alcanzamos a escuchar. Que eso es un problema de conectividad. A ver si hay Ulises. Adelante, Ulises. No. Parece que lo perdimos, perdimos el audio. Bueno, pues mientras lo recuperamos. Mientras recuperamos, pues es un caso de gran relevancia, Álvaro. De gran relevancia. Sí, y aquí la pregunta que hay que formularle también al vocero es, ¿llega hasta Miguel Ángel Mancera? ¿Qué tan alto va a llegar? Esa es la pregunta. No solamente a quien era claramente el jefe inmediato de estos personajes, que es, por supuesto... Ahí estamos, acabo de escuchar, ya lo tenemos a Ulises de regreso. Gracias, Ulises. Ya. Somos muy persistentes. Los tres somos persistentes. Yo lo que preguntaba, Ulises Lara, es toda esta información que ya tiene la Fiscalía, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno? ¿O se va a quedar hasta ahí y ni siquiera va a llegar a alguien como Serrano? Bueno, yo preferiría en ese caso que nos pudiéramos atener a la información. Les puedo decir con toda claridad que es algo que podrá escalar, que podrá llegar a otros niveles por el nivel de información que tenemos. Pero habrá que tener los elementos suficientes y esto forma parte de la estrategia jurídica con la cual estamos construyendo. Yo por ahora les puedo decir que continúa, que tengamos un poco de paciencia y que posiblemente a lo largo de estos próximos meses podamos tener ya información más precisa de quiénes y a quiénes pudimos demostrar que estaban relacionados en otro, digamos, nivel de decisión y de información respecto a este caso que, pues de verdad ha demostrado, pues que hay todavía personas que ven a la política de una manera, pues muy, muy distinta a la que lo imaginamos y vemos otros. Así que pediría por esta ocasión, si me lo permiten, por supuesto, decirles que estamos trabajando, vamos a tener más y mejor información y que seguramente la estaremos informando al público y a través de ustedes, el equipo de Sin embargo, los periodistas. Muchísimas gracias. Ulises, aprovechando que estamos aquí, hoy también se comentaba o comentaba usted en este mensaje que daba desde la Procuraduría sobre el tema del comunicado y la investigación que se difundieron en distintos medios. Pero son dos documentos. Uno que es claramente falso, que es, así lo entiendo, el comunicado. Un comunicado que se inventa, o sea, que es impresionante que esos aparatos existen, de alguien que se sienta, redacta un comunicado falso que aparenta ser de la Fiscalía y lo difunde.
y luego por el otro lado, un documento completo de la investigación en algún momento donde dice que la ministra tiene la tesis, dicho de otra, simplificándolo, la tesis de la ministra Esquivel es la buena y la otra es la apócrifa, o que la ministra fue copiada y el otro fue el que se encargó de copiar. Y luego sale con que la fiscalía sale y dice, no, no es así, porque el documento este no existe y este otro fue filtrado. ¿Cómo no nos aclara lo de los dos documentos, Ulises? Es muy sencillo. Hubo una querella presentada por la ministra a través de sus representantes para que se pudiera investigar de manera puntual un caso que ella presenta como de plagio. En ese marco es que se hace conocimiento al Ministerio Público de la información que posee la representación, entre otros, hay una carta de la persona que está relacionada como probable persona que hizo el plagio, hay información relativa a que debería de conocer el Ministerio Público porque estamos en condiciones de poder saber del asunto toda vez que ocurrió en el Distrito Federal y para la época eran concurrentes, de acuerdo a la ley del 63, la intervención de la Federación como de la ciudad en este tipo de asuntos de plagio que ahora, bueno, ya no lo son y solamente pertenece al tema federal. Así que se abocaron a hacer el estudio nuestros compañeros, el fiscal y el Ministerio Público, y de ahí derivó en una serie de considerandos que entre uno de ellos dice que se habían presentado estos datos para, digamos, como elementos de prueba. Pero algo que sí quisiera aclarar es que los considerandos finalmente son los argumentos que presentó una parte y luego la reflexión de parte de nuestro Ministerio Público sobre dos elementos. Uno, ¿puede o no tomar conocimiento y tomar determinación del MP sobre este tema? La respuesta fue sí, no vamos a derivarlo hacia una instancia federal. Y la segunda es que esto nos lleva a determinar si estamos o no en capacidad de poder declarar la existencia de un delito. Y la respuesta fue no, ha prescrito por el tiempo con lo que ocurrieron los hechos, con las circunstancias que se presentaron y lo que tenemos hoy, en definitiva, es un no ejercicio de la acción penal, se turna para que se archive y si se presentaran elementos anteriores que pudieran hacer en los que están interesados sacarlo de esta condición del archivo, bueno, se investigará, pero por el momento eso es. El resolutivo es muy claro de parte de nuestro Ministerio Público. Hay una determinación de no ejercicio de la acción penal por prescripción y eso es lo único que se queda. Quien pide la copia es el abogado de la persona interesada, la ministra, y después este documento se difunde por parte de ellos en su responsabilidad, pero lo grave es que después se emite un comunicado, no sabemos si de ellos o de alguien, pero donde supone, o sea, de manera interesada extraen del documento temas como diciendo, ya determinó la fiscalía que hubo plagio. Jamás. En ninguno de los apartados existe una determinación de esa naturaleza. Lo que digo es otra vez prescripción y no ejercicio de la acción penal. Es lo único que dice. En ningún momento señala, no va a un tema de fondo como sería determinar si fue o no un plagio, si fue parcial o no. Eso está dentro de los argumentos. Y por eso hemos insistido y agradezco también igualmente esta oportunidad de aclararlo, porque ese documento interesado generó una enorme confusión e hizo que hubiera una percepción de que de manera oficiosa hubiéramos resuelto algo que no correspondía. Lo decimos con toda claridad, el documento que reconocemos es el que tiene los sellos, es el que se entregó y es el donde se determina que no hay acción penal respecto al tema solicitado. Eso es lo que determinamos y de verdad eso es lo que queremos seguir reiterando en todos los espacios que nos lo están permitiendo. Es que, Ulises, antes de los considerandos, antes de que la agente del Ministerio Público declare el no ejercicio de la acción penal, antes de eso, hay una parte que es muy importante y que efectivamente puede colegirse que hay una exoneración de parte de la Fiscalía a la ministra señalada de plagio.
donde dice, en consecuencia del análisis integral a los datos de prueba obtenidos durante la investigación, es evidente que la denunciante Yasmín Esquivel Moza no copió, ni en partes, ni en su totalidad, la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. O sea, aquí hay una conclusión de que ella no plagió y en ese sentido, digamos, puede sustentarse que la fiscalía la exonera. Habría que decir que de nuevo eso se encuentra en la parte argumentativa. Esa parte que tú lees y que correctamente está dentro del cuerpo del texto, no forma al final parte de las conclusiones. Y esto es muy importante, porque quien está haciendo en buena medida, si lo va revisando, de lo que es evidente que ellos dicen esto, el fondo del tema es, ¿se puede ejercer una acción penal o se encuentran elementos suficientes para declarar esto como un delito? Y dicen no. Y por lo tanto se puede hacer y abrir la investigación. Y si quiero que lo observes, la determinación es no, aunque ellos nos puedan decir, dar información, agregaron una carta, dijeron que además había testigos notariales, etcétera, pero la resolución está en 4 apartados muy puntuales en donde se determina que no se va a ejercer acción penal porque hay prescripción del tema. Ese es el apartado. Lo demás, digamos, igualmente aparecen otros elementos argumentativos. Una última cosa de mi parte. ¿Quién tuvo acceso a este expediente que aparece publicado el lunes en el diario El Universal de manera íntegra, inclusive sin proteger inclusive los datos personales? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que no fuimos nosotros, que fue una filtración de quien estaba enterado y quien tenía ese documento, y que nosotros suponemos, no lo puedo yo afirmar, pero suponemos que ese documento y esta forma en que se utilizó, pues tenía una intención y una orientación para la defensa de la persona que sostuvo o que sustentó la querella. Pero si observas, el documento tiene y la orientación tiene una idea muy puntual de decir cosas que nosotros finalmente no declaramos y que de acuerdo al cuerpo no hicimos ninguna declaración. La defensa de la ministra Yasmín Esquivel. Es correcto. Ulises, pues, porque qué bueno. Porque sí. es muy importante, porque se está acusando a la fiscalía de encubrir, de proteger, de manipular en beneficio de la ministra Esquivel Moza. Sí, es una circunstancia que tendremos, yo les pediría, digamos, ya será parte de otro análisis. Pero en principio nosotros no podemos negar en ningún caso que alguien pueda presentar una denuncia. Tenemos la obligación de resolver sobre las denuncias que se nos presentan, está en las obligaciones y esa es la tarea que hay que emprender. Y de verdad agradecerles como siempre esta posibilidad, Álvaro, Alejandro, de la entrevista. Sí, porque fue muy rápido también la investigación, Ulises. Esa es otra de los cuestionamientos que se hace. Hoy se presenta la denuncia el tal día y en cuestión de días se resuelve. Ya no lo perdimos. Ya creo que se había despedido. Correcto. Entonces seguí yo hablando.